y ahora nos vamos al tema de la reducción de las 40 horas, de 48 a 40 horas laborales. La reforma ayer, pues prácticamente ya es un hecho, y es que se dio a conocer que el Senado aprobó en lo general y en lo particular esta semana laboral de 40 horas. Pero para saber un poquito más en este contexto legal, ya tenemos en la línea telefónica al abogado Gabriel Centeno de Centeno y Contreras Consultores, el abogado del cómo sí de las cosas. ¿Cómo se encuentra, abogado? Buenos días. Muy buenos días, mi estimada Judith, Raúl. Un saludo desde la Ciudad de México. Aquí andamos en este tráfico infernal. Estabas fuiste a votar en el Senado. No, pero nosotros no podemos votar, no nos pidieron a nosotros nuestra opinión. Fui de gritona, fui de gritón. Espero no hayas rezado, porque no es bien visto allá. ¡Qué barbaridad! Oye, mi queridísimo abogado, vamos a empezar con algo que es muy simple, pero creo que... ¿Seguimos con las matemáticas? Sí, se tiene que decir, la gente tiene que saber. Ya se aprobó en lo particular, en lo general, perdón, van a la discusión en lo particular, la iniciativa va a pasar porque ya va a pasar, y ya quedó en 40 horas. Ahora, antes de que entremos a todos los tecnicismos que se hicieron bolas todo mundo, ¿qué va a pasar o qué pasaría si algún patrón no respeta estas modificaciones? No, pues desde luego se haría acreedor a una sanción por parte de las juntas laborales. En todo momento los derechos de los trabajadores están a salvo. Hoy tenemos un sistema de justicia laboral garantista, tenemos los centros de conciliación, tenemos los tribunales laborales. Es decir, la protección del trabajador, esté la reforma o no trasciende, no se modifica. Creo que el punto principal, Judith, Raúl, es el que estas 40 horas se van a realizar de manera gradual. Es decir, en este año seguirán las 48, para 2027 bajaremos a 46 y así sucesivamente, en 2028 44, en 2029 42, finalmente para el 2030 será el tope constitucional, no se podrá exceder el máximo de 40 horas. Creo que es un reclamo de justicia social que la base trabajadora había estado pugnando. Finalmente la propuesta aprobada es la presentada por la doctora Sheinbaum, pero quedan pendientes algunos temas que van a ser atendidos en la Ley Federal del Trabajo, particularmente el tema de los días de descanso. Que cómo se armó un show por esos 2 días, un día, pero según la reforma, establecido como constitucional quedó un día. Es correcto, en el texto constitucional quedó un día. Sin embargo, uno de los planteamientos de la discusión legislativa que se pospone es precisamente que a nivel de la legislación secundaria se pueden hacer adecuaciones. La realidad, y digo, esto va mucho de la mano con la propuesta. El artículo 123 apartado A contempla a los trabajadores que no son burócratas, que no son del gobierno. Y esto pues tiene un sentido. Finalmente, el sector público usualmente de manera oficial trabaja de lunes a viernes. De suyo, 40 horas pueden llegar a representar 5 días de facto. Es decir, hay varias adecuaciones que se van a realizar. Lo cierto es que creo que es una reforma que atiende un análisis de todo el aparato productivo, es decir, difícilmente se puede tomar en cuenta solamente el punto de vista de los trabajadores, también hay que tomar en cuenta el punto de vista de los patrones y desde luego de los consumidores. Imagínate que vayas a la plaza el sábado y el domingo y se encuentren cerrados, claro. Que Judith vaya a comprar su ropa y no estén allá abiertas las boutiques, ¿no? Por darte un ejemplo de las situaciones que pueden llegar a presentarse. Pues que vaya de lunes a viernes, sí, claro, que deje que esa gente descanse.
Que descanse bien. Oiga, y también otra cosa, ¿no? No han tampoco explicado si esto aplica para todos los sectores. Decíamos, por ejemplo, las grandes fábricas, entonces, donde constantemente, bueno, son 24/7 prácticamente algunos sectores, ¿no? Entonces, tampoco se ha dicho, digamos, queda claro qué va a pasar en estos sectores, o se aplica para todos. Bueno, el apartado A incluye a casi todos los que forman parte, empleados de la iniciativa privada, Okay. Que no son burócratas, que no son empleados de gobierno. Vamos a dividirlo en esos bloques. Sí impactaría a todo este sector, pero repito, fue una discusión bastante rica en cuanto a considerar que, bueno, un punto muy importante, los mexicanos tenemos fama de ser chambeadores a nivel mundial. Así es. Somos el país que más trabaja de los que pertenecen a la OCDE. Los números, los datos duros así lo refieren. Pero bueno, lo que se busca es aumentar la productividad, es decir, cambiar un poquito el parámetro de no por trabajar más horas vamos a ser más productivos, porque finalmente hay que cuidar la salud mental y física del trabajador y sobre todo fomentar la vida familiar y la convivencia. Precisamente en ese sentido, abogado, y las órdenes de gobierno, hace muchos años el gobierno trabajaba de lunes a viernes, es bien sabido que eso ya cambió y trabajan de lunes a domingo. Esta iniciativa no estaría obligándolos a modificar, porque ellos sí tienen horarios bien establecidos de sus trabajadores, que son de 8 horas, con una de comida. Al hacer estas modificaciones, evidentemente desfasaría sus horarios de servicio. No, desde luego hay áreas que son estratégicas, como las de seguridad. Como siempre hay excepciones a la regla. La seguridad pública es 24/7, 365, los hospitales. Por eso no hay que verla en blanco y negro. O sea, hay sectores productivos del aparato económico que sí se pueden ajustar a este parámetro. Creo que son los más. Y bueno, también existen muchos tratos entre sindicatos, patrones y empleados, en donde finalmente yo creo que va a estar pendiente el que estemos en atención de las reformas secundarias a la Ley Federal del Trabajo. Hoy ya tenemos un parámetro constitucional, la realidad es que sí o sí vamos a alcanzar las 40 horas como máximo como país, y bueno, la realidad es que yo siempre he escuchado que mucha gente que toma como referencia a los países altamente desarrollados como Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y Canadá tienen este factor de 40 horas, así que, pues bueno, es un parámetro que mira hacia los más altos estándares de países que a nivel mundial están altamente desarrollados. También se hablaba sobre el límite de horas máximas, ¿no? Extras, el límite máximo de horas extras, perdón. Entonces, se habla de 12 horas semanales en las que entonces la empresa podría, digamos, extender un poquito ahí los horarios. Entonces, eso sería... esos son los recovecos. Sin embargo, esto va a estar prohibido para gente menor de 18 años. Cosas que van a estar contempladas también en la legislación secundaria, y también se va a aumentar el pago por estas horas extraordinarias. Es decir, es una reforma, yo creo que mira mucho hacia la justicia social. Eran temas pendientes para atenderse, y pues finalmente son circunstancias que hoy pues ya tenemos previamente aprobada en la Constitución. Va a regresar a la Cámara de Diputados, como bien dice Raúl, el sentido común indica que va a ser aprobada, la van a enviar al Diario Oficial de la Federación, y finalmente vamos a ver su entrada en vigor. Sí, porque acá nuestra política es rara. No estoy de acuerdo, pero voto a favor. No estoy totalmente de acuerdo, pero pues también mi voto es a favor. Pero bueno, hablando del tema de las horas extras, abogado, cuando hablan de 12 horas máximo, es lo que te puede pedir la empresa que tú trabajes 12 horas. O sea, es lo máximo que te puede pedir de horas extras a la semana. Pero si yo, trabajador, digo, quiero más, o sea, a mí me vale la ley, ¿sería una desobediencia a la ley? Pues bueno, más que una desobediencia, habría que establecer ahí algún tipo de acuerdo entre patrón y trabajador. Lo cierto es que la ley contempla situaciones generales
yo creo que más bien en protección a que no sea obligado, ¿ok? O sea, es decir, que no sea una situación impuesta. Desde luego sabemos que el fenómeno económico es muy complejo. Se me ocurre, por ejemplo, personas que trabajan en discotecas, en eventos especiales, que requieren pues horarios que no son los naturales, ¿no? O jornadas, vamos a decir, campañas que atienden a un tiempo establecido por temas de salud. Es decir, hay muchas excepciones a la regla. Yo creo que esto contempla situaciones naturales de orden general, es decir, de jornadas en donde patrones emplean a sus trabajadores y bueno, eso es lo que la ley va a estar vigilando, ¿no? Pero definitivamente hay muchísimas excepciones a la regla. Por ejemplo, lo repito, en los temas de los artistas, los eventos, las ferias, ¿no? O sea, es decir, tiene que haber un análisis particular de este tipo de trabajadores, a diferencia de los que hoy se están contemplando de manera ordinaria. Y bueno, van surgiendo muchas dudas. Por ejemplo, aquí nos manda una persona que nos sintoniza, que por cierto, muchas gracias por escribirnos. Buenos días. Hablando de la reforma laboral, una duda. ¿Serían 40 horas laborales y el tiempo de comida es adicional o entra dentro de las 40 horas? Es que esa es la gran duda, porque solo se habla de el Senado aprueba, ¿no? Entonces, que ya nos dijeron y en reiteradas ocasiones que va a ser de manera paulatina, pero esta pregunta yo la encuentro muy atinada. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se va a dividir? No, la jornada es única y obviamente dentro de la jornada se encuentra el periodo para los alimentos, pero la jornada es única. Sí, es que yo creo que el sentido de la pregunta o sea, no se aumenta la hora de comida. O sea, no se agrega, o sea, no va es dentro la jornada de de punta a punta, o sea, exactamente. son ¿cuántas horas? Sí, 8 horas, pero es que entonces, generalmente incluyendo el horario, exactamente. Sí, generalmente las empresas lo que hacen ahora es entras de 9, sales a las 6, son 10 horas, pero en esas 10 horas tienes 2 horas de comida. Entonces, pero te obligan a permanecer en la empresa las 10 horas. Mismo que vayas y regresas a tu casa. Me supongo que la pregunta es... Como que te la monta, que si te la van a montar o no. No, la jornada es única. O sea, respetar, no sé, esas... sí, la hora de comida está incluida dentro de las 8 horas. Jornada, exactamente. Pero la hora de comida, atención, porque después nosotros mexicanos tenemos horas de comida, tenemos hora de brunch. Nos ponemos a ver TikTok a la hora de la comida. Tenemos hora de cigarro, tenemos hora de plática, tenemos hora de... Es que hay que ser honestos, porque si entramos a las, pon tú, 8 de la mañana, de 8 a 9, ¿qué hacemos? Desayunar, el hablar el chismecito. Y preguntarle a todos cómo les fue en su vida y en su día. Luego a mediodía, que ya en teoría... Está incluida la hora del chisme. Es que sí, de verdad somos bien listos, porque a mediodía, ¿qué hacemos? Otra vez la platicadita. Y los 45 minutos que perdemos en los baños. En lo que hablamos mal de Raúl, imagínate, ya nos llevamos. No, eso sí nos lleva más tiempo, abogado. Entonces sí, ¿no? Hay que ser realistas en cuanto a esto, ¿no? De cómo nos va a tocar. Creo, abogado, y no sé, usted no me dejará mentir, pues todavía falta como que dar esta explicación a los empleados, ¿no? En este contexto, de qué va a pasar. Sí, definitivamente la reforma constitucional establece parámetros generales. Repito, tenemos que estar muy pendientes de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Aún hay pendientes, ver cómo se van a aterrizar. Justamente estos son cuestiones que deben de ser atendidas respecto a los planteamientos hechos por la oposición, en los que señalaban que había mucha simulación. Sí. Bueno, son cuestiones que van a poder ser atendidas precisamente en la discusión de las leyes secundarias. Son temas que se deben de tocar y yo creo que bastante de ello sí va a ser impactado finalmente en la ley federal. Pero yo creo que la gran nota el día de hoy es que México se ajusta a este parámetro de justicia social. Eventualmente vamos a alcanzar las 40 horas como máximo. Pero bueno, yo creo que lo importante que todos los mexicanos debemos de considerar es hacer mucho más con mucho menos. Es decir, ser más productivos en menor tiempo y bueno, que lo adoptemos como una cultura contemporánea. Es decir, que ya no seamos solo chambeadores, porque lo bueno es lo enemigo de lo mejor y en este caso yo creo que somos
bastante inteligentes para poder encontrar un equilibrio entre patrones, sindicatos y trabajadores. Así es. Pues bueno, todavía tenemos que esperar qué va a pasar en la discusión en lo general, en lo particular, pero pues yo no creo que haya modificación alguna a esta reforma. Va a pasar como ya se entregó, es decir, un día de descanso obligatorio por Constitución. Repetimos, esto no quiere decir que solo tengan un día de descanso. No. Los patrones, las empresas pueden darte 2 cumpliendo tus 40 horas. Entonces ya veremos qué va a pasar en estos días. Así es, mi querido Raúl, mi estimada Judith. Y bueno, para todo esto siempre debemos encontrar el cómo sí para poder trascender y ser más felices. A usted, pues le mandamos un fuerte abrazo. Somos una máquina chambeadora todos los mexicanos, así que bueno, nada más es adaptarnos a estas modificaciones. Le mandamos un fuerte abrazo, abogado. Excelente jornada, seguramente con muchos casos.